Tan solo ha pasado una semana desde el último Atando Cabos y ya tenemos 25 minutos llenos de náutica. Empezamos escapándonos a Benalmádena. Allí se ha disputado el trofeo Costa del Sol. Estaremos con el equipo de Oman compitiendo en Garda, la penúltima prueba del circuito GC32. Aprenderemos a trasluchar. Nuestro as de guía de hoy es un tanto curioso. La protagonizan las bodegas Terras Gauda. Y nos despedimos con las mejores imágenes del circuito Yamaha EX de Motonáutica. El puerto deportivo de Benalmádena acoge sus 24 horas náuticas trofeo Costa del Sol, convocando a la clase crucero de entre 7 y 15 metros. Casi 25 veleros han estado en liza, lo que supone un movimiento de 150 regatistas aproximadamente que no han querido perderse esta ya clásica cita en su 9ª edición. El puerto de Benalmádena se consagra este año como uno de los emplazamientos más importantes para el mundo de la náutica. Bienvenidos a Benalmádena, a su puerto, el lugar donde la pasión por el mar y el deporte se dan la mano. Y es que son muchos los que se aventuran a venir para hacer turismo y deporte al aire libre, aprovechando tanto las instalaciones del puerto deportivo como del Club Náutico Benalmádena. Situado en la Costa del Sol, es uno de los puertos más emblemáticos y galardonados a nivel mundial. Sus más de 1.108 puntos de atraque, las condiciones meteorológicas y sus playas kilométricas son el principal atractivo de los amantes de la navegación. Al mismo tiempo, el Club Náutico de Benalmádena se posiciona a nivel nacional como uno de los clubes con mayor número de actividades náuticas anuales. En esta ocasión, junto con el Club Náutico, acogen la tercera edición de las 24 horas náuticas de Benalmádena, una regata donde los 18 participantes deben luchar por alzarse con el trofeo Costa del Sol. Este año se celebra la tercera edición de la regata, y es que con el paso del tiempo también se ha ido moldeando a las nuevas condiciones de los regatistas con el fin de hacerla más lúdica. Esta regata tiene un formato original, ¿no? Se hacía hace bastantes años, alrededor de 20 años se empezó a hacer. Es una regata donde al principio se terminaba más tarde porque se estaba navegando hasta las 2, 3 de la mañana. La hemos recortado un poco, por eso se llama 24 horas náuticas, ¿no? Porque en realidad estás casi un día y medio navegando. La hemos acortado durante un recorrido que se va a hacer, que es un triángulo en el caso de hoy. Se está navegando de las 12 de la mañana, si hay viento por supuesto, hasta las 9 de la noche, 8:30, 9 de la noche. La mañana del sábado despertaba con bruma y poco viento. A las 10:45 horas, los patrones de cada barco acudieron al Club Náutico para recibir las instrucciones de la regata. Un total de 18 embarcaciones navegarían ese día por la costa mediterránea, luchando por llevarse el trofeo a su vitrina. Las categorías de la clasificación se dividirían en ORC1, ORC2, ORC3 y clase libre. Yo creo que vamos a tener 2 horas y media de viento. A una distancia de algo menos de 1 milla nos dará tiempo a dar unas 8 o 10 vueltas, como mucho, no lo sé. Tampoco, ya te digo, no somos de aquí, somos de Málaga capital. Pero bueno, como en internet hay muchas aplicaciones para el viento, pues creemos que vamos a tener esas 2 o 3 horitas de viento que nos haga... Además son las condiciones favorables para este barco, son entre 6 y 10 nuditos. Y nada, a ver si hay suerte. A las 12 de la mañana los barcos ya estaban posicionados en la línea de salida y sería entonces cuando el comité daría el bocinazo anunciador del inicio de la competición. Con un inicio marcado por apenas 3 nudos de viento sureste, la jornada se presentaba complicada para las embarcaciones. Desde el inicio, la Hisha Kandisha encabezó la regata. Ha sido una salida amplia, cómoda, grande, no, con poco viento y hemos salido con el speed arriba, que no se hace habitualmente, pero la verdad es que bueno, ha aguantado un poquito para hacer la manga que pensamos que nos íbamos a quedar totalmente sin viento. A medida que pasaban las horas, las posiciones se iban fijando y las distancias se iban abriendo paso entre unos y otros en función de las corrientes que cogiera cada barco. Hay bastante competición, de hecho lo tenemos ahí a nada, a poco que nos equivoquemos lo tenemos encima.
Entrada la tarde, los barcos seguían en el agua luchando por colocarse entre los primeros puestos de la clasificación antes de que cayera la noche. Todas las regatas son para ganar. Primero gana, el segundo pierde y el resto participan. El reloj marcaba las 19 horas cuando se vivió uno de los momentos más excitantes de la jornada. El Yandara y el Maratón 2 luchaban por pasar la baliza el primero. Ambas embarcaciones viraron al mismo tiempo arrastrados por la corriente de poniente, pero solo el Yandara conseguía levantar el speed, dejando atrás las opciones de Maratón 2 de conseguir completar su tercera vuelta. Siempre intentamos a ver quién pasa la baliza primero. Hemos virado los dos a la vez. Hoy ha habido mucha corriente de poniente que nos arrastraba hacia las balizas. Hemos pasado la baliza rozando, por los pelos, pero lo hemos conseguido. Y después, bueno, hemos intentado subir el speed a ver si nos daba para llegar a la llegada. Y a ver quién era el primero, claro, de subirlo. El primero de subirlo arrancaba antes y tenía pues más posibilidades. Al final no daba de speed, lo hemos tenido que bajar, hemos tenido que subir de nuevo la Génova, el rumbo no era el mejor, hemos tenido que ir dando bordo y no hemos conseguido dar la tercera vuelta. La primera fase se cerraba con Vikingo liderando la categoría de ORC1, Yandara en la ORC2, Maratón 2 en la ORC3, después de perder el duelo contra los de Samuel Domenech, y por último Rebalaje se situaba en la cabeza de la clase libre. Para terminar la jornada del Trofeo Costa del Sol, tanto el club como el Puerto Deportivo organizaron la tan conocida Pinchitada. Hoy ha sido un día difícil porque había muy poco viento. Entonces es un día que hay que estar muy sensible, en mi caso a la caña, mis compañeros a las velas, siempre intentando que el barco pues nunca se pare, porque con el poquito viento que hay intentamos que el barco vaya acelerando poco a poco y hay que ser pues eso, muy fino, eso genera mucho estrés, intentamos que no haya muchas voces en los barcos, a veces los hay, pero bien, un día muy divertido, al final muy divertido. A la mañana siguiente, las predicciones del caña de Maratón 2, Emilio Estevez, y del patrón del rebalaje, Mateo Pérez, se habían hecho oficiales. El viento volvía a soplar con menor intensidad que la jornada anterior. En esta ocasión, el recorrido sería Barlovento-Sotavento y las embarcaciones deberían ir de una baliza a otra hasta completar la vuelta. Arranca la segunda jornada de las 24 horas náuticas. En esta última prueba, los participantes deberán estar más acertados que nunca, ya que de ello depende conseguir el primer puesto. A las 9 de la mañana se daría el bocinazo de salida. Sin embargo, en esta ocasión solo se encontraban en el agua 12 de los 18 barcos participantes. Las posiciones no cambiaron con respecto a la prueba anterior, al igual que tampoco lo hizo el viento. La competición se dio por finalizada a las 13 horas, cuando los barcos volvían a tierra con un sabor agridulce. Vikingos se impuso como líder absoluto de la categoría ORC1 y consiguió alzarse con el trofeo Costa del Sol por segundo año consecutivo. Los de Enrique González lo celebraban por todo lo alto en la entrega de premios del Club Náutico. Por detrás quedaba la Hisha Candisha, que le pisó los talones en ambas jornadas. Mientras, Maratón 2 se proclamaba campeón de la ORC2 y Yandara lo hacía en la ORC3. Revalidando el puesto conseguido en la primera jornada, Rebalaje se mantuvo en lo alto de la tabla, llevándose el trofeo como clase libre. La jornada de hoy peor que la de ayer, en el sentido de que ha habido muy poco viento. En la primera vuelta la hemos intentado sacar bien, ¿no? Pero la segunda hemos virado la baliza de Barlovento y al ratillo se ha ido el viento y nos hemos quedado ahí tirados. Serían las 11:30 o por ahí, y hemos estado hasta la 1, aguantando como hemos podido. Pues como se preveía, muy poco viento, hemos empezado que se ha podido empezar por bien a hacer la salida, pero ya cuando íbamos avanzando, cada vez el viento ha ido bajando. De nuevo hemos tenido corriente, en principio de poniente y finalmente de levante, que nos ha hecho pues ralentizarnos muchísimo. Bueno, la suerte por nuestra parte es que hemos conseguido terminar la primera vuelta y nuestros contrincantes han quedado a las puertas y eso nos ha dado el primer puesto del día de hoy. Fatal, ayer ganamos y hoy el día, cuando hemos salido había una brisita, hemos conseguido salir, el que llevábamos segundo, que es el Maratón, que quedó segundo ayer. Hemos ido marcándolo, pero en la baliza de Barlovento cayó el viento y él cogió un hilillo de viento, entró, completó una vuelta y nosotros nos hemos quedado sin completarla.
Entonces nos hemos clasificado hoy y él ha ganado, lo ha hecho muy bien y hay que darle la enhorabuena. Pues hemos sufrido a muerte porque no viene nada de viento y hemos ido llorando hasta la boya para poder conseguir llegar, pero hemos llegado, por los pelos. Desde el Club Náutico y el Puerto Deportivo de Benalmádena han quedado satisfechos tanto con la participación de las embarcaciones como con el nivel de las mismas. Las tripulaciones se han comportado como nunca, teniendo una paciencia extrema con las condiciones de viento que hemos tenido. Ya te digo, a pesar de todo eso, todo el mundo contento, creo que hemos tenido una buena participación, así que la verdad que en general muy contento, excepto con el viento, pero eso es algo que nosotros no podemos controlar y esperando que el año que viene vuelvan más barcos con nosotros. Tras 24 horas de competición, los ganadores de cada categoría han salido a recoger sus merecidos trofeos. Así se pone broche final a 2 jornadas de mar, viento y vela y sobre todo compañerismo y diversión en una regata muy poco usual. El Team Oman Air no pierde de vista el título del GC32 Racing Tour tras escapársele la victoria en Garda por muy poco. Empatados a puntos con el Alingey, la vista está puesta en la última prueba del circuito, pero hasta entonces así fue la prueba en Garda. La tripulación de bandera omaní sigue en la buena senda para lograr el título del GC32 Racing Tour 2019. Una victoria en el último evento de la temporada que se disputará en Omán en noviembre podría inclinar la ajustada balanza de la clasificación general a su favor. Después de 3 días de intensa competición en el espectacular lago de Garda, el mayor de Italia, la escuadra omaní salió al campo de regatas con la intención de desarmar la ventaja de 4 puntos lograda por sus rivales suizos Alingey. Gracias a una clase magistral de táctica, el catamarán volador GC32 de Oman Air se hizo con las 3 primeras mangas de la última jornada. Una segunda plaza en la penúltima manga cuando Alingey cruzó la línea de llegada a cuarto, hizo soñar a los omaníes con la victoria gracias a una ventaja de 2 puntos. La última manga se convirtió en un auténtico match race entre Alingey y Oman Air. Al final, fueron los helvéticos quienes cruzaron la meta en primer lugar, logrando igualar la clasificación y llevándose el primer puesto del cajón del podio al desempatar el tie-break con la última victoria de las 19 mangas disputadas, tal y como dicta el reglamento de la clase GC32. Unfortunately, the last race, we made a mistake. We dropped a jibe and it cost us the regatta. The team atmosphere still high up and we never give up. So last event we're gonna show everyone how money it is. Hope to get lead on board and just win the series. The final event's going to be extremely tough. La tripulación piensa ya en la regata que del 5 al 9 de noviembre decidirá el campeonato y que se disputará en casa para Team Oman. En anteriores Marineros de Agua Dulce os hemos explicado cómo virar. Hoy hablamos de trasluchar. Es una de las maniobras más complicadas que existen, pues consiste en cambiar de bordo también, pero con el viento de popa. Una trasluchada pues es cuando tú vas en el rumbos abiertos, puede ser largo otra vez o en popada, que es el más abierto, variar el rumbo. O sea, tú vas, por ejemplo, en el estribor y cuando varías el rumbo, es decir, le das timón hacia ti, cazas de la mayor y la pasas por encima de tu cabeza y ya te cambias hacia el otro lado. Entonces ya se cambia la vela y tú varías el rumbo. Pasas de ir a estribor a ir a babor. En través y en largo no se utiliza mucho, pero en las empopadas un montón, sobre todo en láser y en otros barcos de vela ligera también.
Nuestro as de guía esta semana es un sitio que se caracteriza por su vinculación con la tierra y el mar. ¿Qué le otorga a unos viñedos estar situados cerca del mar? ¿O cómo, de algún modo, participan las bodegas Terras Gauda de una regata? Las hectáreas de viñedo que tengo a mi alrededor pertenecen a las bodegas Terras Gauda. Actualmente sus vinos se comercializan en todo el territorio nacional y en numerosos mercados internacionales. Desde su fundación no han dejado de apostar por el I+D+I y la calidad y la singularidad es su filosofía de vida. Pero vosotros os estaréis preguntando ¿y qué relación hay entre la vela y una bodega? Pues os aseguro que más de la que pensáis, porque mar y tierra siempre van unidos. Trabajamos con Loureiro, Caíño Blanco y nuestro principal vino, que es el Terras Gauda, precisamente es una mezcla de estas tres variedades. Fundamentalmente es esa la diferencia. Hacemos 4 vinos distintos, cada uno con su singularidad y con sus características, pero nuestro principal vino, nuestro vino estrella, nuestro vino más conocido es el Terras Gauda, sin duda. Pues fíjate, estamos en un viñedo que está aproximadamente en línea recta unos 15 kilómetros del mar, de la desembocadura del Miño en el Atlántico. Eso influye muchísimo en los vinos porque el efecto del mar, el efecto salino del mar, el efecto yodado, afecta a las uvas y finalmente, en el vino final, después de transformar esas uvas, también aparecen ciertas notas de cata, ciertas notas de salinidad, que a veces es difícil describir qué es la salinidad, pero son aromas que recuerdan al yodo, que recuerdan un poquito al mar y están presentes en nuestros vinos de una forma bastante marcada. Nosotros estamos en un rincón del Baixo Miño, ¿no? muy cerquita de Portugal. Realmente lo que nos separa del país vecino es el Miño y a solamente 8 kilómetros de La Guardia, ¿no? Que es el encuentro del Miño con el Océano Atlántico. Y todo eso es muy importante para nuestras uvas. Tenemos la protección de la Serra do Argallo aquí al norte, que nos protege de los vientos del norte, ¿no? Tenemos aquí un microclima en las condiciones óptimas para nuestras uvas. Un mercado importante para nosotros, por supuesto, es Galicia. Pretendemos llegar a todo el mundo, si es posible, pero siempre mostrando dónde estamos, lo que somos, qué es Galicia, qué es concretamente la zona del Rosal. El hecho de trabajar con variedades propias, autóctonas, alguna incluso que solamente se cultiva aquí en el Valle del Rosal, ya dice mucho de lo que estamos peleando por mostrar lo que es nuestra zona, nuestras características y nuestra forma de hacer. Terras Gauda, etiqueta negra, es un vino muy especial. Es el único vino que fermentan las 3 variedades que utilizamos para nuestros vinos en conjunto, ¿no? Nosotros trabajamos con Albariño, Loureira y Caíño Blanco. Y en estas barricas y en los fudres es donde se fermentan las 3 variedades juntas y están durante 4 o 6 meses pues eso, creándose ese vino tan único. Siempre estamos con otros sectores relacionados con el mundo del vino, no directamente, como puede ser el del mar, como puede ser el de las regatas, y yo creo que es una manera de devolverle al mar lo que nos da, en esa influencia en nuestros vinos, pues devolvérselo con estos premios de vela.
vincula al mundo de la vela, yo creo que lo que vincula a todos los gallegos y máxime a los de la costa, como es nuestro caso. Un vino atlántico como es el Terras Gauda, no es nada extraño que estemos implicados en todo lo que tenga que ver con la mar y por lo tanto con la vela, que es yo creo que la principal y la gran escuela de navegación. Estamos tan próximos a esta Bayona y a este club emblemático no solo en Galicia sino en España como es el Monterreal, y en el seno de una regata tan importante como la Príncipe de Asturias, patrocinada por la Armada Española y organizada por la Escuela Naval Militar de Marín, pues parece muy fácil que estemos aquí y que nuestra idea sea seguirlos patrocinando estos premios de vela, y ahora que en España está además cada día más cogiendo un auge tan grande la vela, ¿no? Para deciros hasta la semana que viene, os hemos preparado un minuto de las mejores imágenes de una de las paradas del circuito de motonáutica de Yamaha EX, en este caso en Arcos de la Frontera. Y ahora sí, hasta la semana que viene. El embalse de Arcos de la Frontera fue el escenario elegido para competir la tercera parada del circuito de motos Yamaha EX. Un circuito propio en el que se compite entre iguales y donde se deja ver la pericia del piloto sobre la moto. Yamaha se ha volcado con el Campeonato de España. RP y Yamaha han estado trabajando este año para fomentar. Han subido el número de venta de motos. Cada vez hay un turismo que apuesta por el tema náutico y a veces también el usuario particular que aprueba por el tema náutico. Y cómo no, las marcas tenían que ser copartícipes. Y han querido tener la deferencia Yamaha de estar con nosotros este año apoyando el campeonato. El circuito, el cual se componía por diferentes slaloms que el piloto tenía que elegir cuál tomar, se completaba dándole 9 vueltas más una. En eso consistía una manga y 3 tenían que competir los chicos de Yamaha para completar la competición. Sin duda se avistó un líder desde la primera prueba, Carlos Vela, que sin dar ningún tipo de tregua cruzó la línea de meta primero en las 3 mangas competidas. En pantano el problema que tienes es que está plano, entonces muchas veces no te puedes apoyar en la ola para girar y que además al ser agua dulce la estabilidad de la moto es un poco diferente. Carlos Villar actuó de manera increscendo durante la jornada, quedando finalmente subcampeón de la prueba. Hoy en la primera manga pues tenía una sanción que me pusieron en Marbella y entonces tengo que salir desde la 7ª posición y como se divide la parrilla en 2, pues muy difícil el lago remontar las posiciones. Entonces no he podido, he quedado otra vez 7º. La segunda manga me ha ido un poco mejor. He conseguido adelantar hasta 5ª posición, ya salía en el trozo bueno y ahí sí he podido adelantar y ya me he puesto 3º. Y así hemos quedado en la última manga. El tercer cajón lo ocupó Santiago Elizalde, que se mantuvo más constante en los puestos de la clasificación. La verdad que desde el primer momento bastante bien, salía bien posicionado en la parrilla 1. Era la primera vez que corría en un pantano, o sea que el agua dulce jugaba algo en mi contra porque no sabía las sensaciones que íbamos a tener, pero bueno, desde el primer momento ha estado bastante bien. Con este podium finalizaba la penúltima prueba de la temporada.